Han aparecido en Mallorca los restos de un animal que vivió hace 270 millones de años, durante el periodo Pérmico. Este animal era un gorgonópsido, un grupo de vertebrados perteneciente a los sinápsidos, sinápsidos como nosotros, y todos los mamíferos, porque todos los mamíferos somos sinápsidos. Es decir, en la línea evolutiva los sinápsidos dieron lugar 50 millones de años más tarde a los primeros mamíferos. Este animal era del tamaño de un perro mediano, con unos colmillos muy grandes, lo que deja claro que era un depredador. No tenía pelo ni orejas y se reproducía poniendo huevos, cualidad que a día de hoy aún conservan algunos mamíferos. Sí, mamíferos en plural. Os cuento. ¿Sabíais que el ornitorrinco no es el único mamífero que pone huevos? El ornitorrinco es un mamífero australiano muy conocido, pues como otros mamíferos primitivos o los sinápsidos ponen huevos. Pero los ornitorrincos además amamantan a sus crías, y como dije al principio, no son los únicos mamíferos capaces de hacerlo. El equidna, común de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda, también pone huevos, y son 4 especies diferentes de equidna que pueden hacerlo. Así que tenemos un total de 5 mamíferos en el mundo capaces de poner huevos. Por cierto, también era de sangre caliente. Por restos fósiles de otros animales encontrados en la zona y que estos tenían heridas de dientes de sable como los dientes de este gorgonópsido, se sabe que era el superdepredador de la zona y se alimentaba de otros vertebrados como el Tramuntanasaurus o el Baleasaurus, ambos dos reptiles del Pérmico, muy interesantes por cierto. El Trabutanosaurus thai era un reptil herbívoro del que se ha encontrado un fósil muy bien conservado. Este animal presentaba 5 filas de dientes en la mandíbula inferior y superior, lo que les permitía masticar y desmenuzar la materia vegetal antes de ingerirla. Este reptil pertenece al grupo Captorrhinido moradisaudino, un grupo de reptiles herbívoros que vivieron únicamente durante el Pérmico y que no tienen representantes actuales. El Tramuntanasaurus era de un tamaño medio dentro de los reptiles de ese grupo, midiendo aproximadamente 50 centímetros de la cabeza a la cola. El Baleosaurus también era un captorrínido, otro reptil herbívoro. Por cierto, el estudio de los restos fósiles de este animal, que han sido un colmillo, partes del cráneo, costillas y un fémur, han permitido descubrir, entre otras cosas, que se trata del gorgonópsido más antiguo encontrado hasta ahora. Los sinápsidos, a medio camino entre reptil y mamífero, ya compartían muchas cosas con estos últimos, como pelos sensoriales como tienen los perros y gatos y otros animales. Tenían dientes diferenciados a lo largo de la mandíbula. La mandíbula inferior también estaba formada por menos huesos. Interesante, ¿verdad? Y por cierto, si quieres ver estos restos fósiles de este animal y una reconstrucción a tamaño real de cómo era, se va a exponer de forma temporal hasta el mes de abril en el Museo Balear de Ciencias Naturales. Os dejo un enlace en la descripción. El yacimiento ubicado en Banyalbufar está regalando grandes descubrimientos. Los científicos creen que hace millones de años allí había una antigua charca donde los animales acudían a beber. Por aquel entonces, lo que hoy es la isla de Mallorca antes era parte del supercontinente Pangea y estaba situada en la zona ecuatorial con un clima árido y seco. Es que los sinápsidos tenían algo. Este era un dinogorgon, muy similar al encontrado en Mallorca. ¿Veis? ¡Qué chulada! Mirad qué dientes en forma de sable. Qué forma que nos recuerda mucho a los mamíferos, pero a reptilados. Y este ya, bueno, que son 2 de mis favoritos. Dimetrodon y Dinogorgon. Es que eran animales asombrosos, estuvieron en la cima de la cadena alimenticia durante millones de años, pero se extinguieron en el mayor evento de extinción que ha conocido la historia de nuestro planeta, ocurrida hace 252 millones de años, una extinción masiva que destruyó la mayoría de árboles del planeta, el 75% de la vida terrestre y hasta el 94% de la vida de todas las especies marinas. A este evento de extinción se le conoce como la Gran Mortandad. ¿Y qué me decís de este de aquí? El Dimetrodon. Os cuento cositas que os van a encantar. Hoy vengo a hablaros de un animal que habitó la Tierra mucho antes que los dinosaurios y que a menudo es confundido con un dinosaurio, pero no lo es. Hoy vengo a hablaros del Dimetrodon. ¿Y por qué digo que no era un dinosaurio? Bueno, veréis. Una de las cosas que hace a un dinosaurio es la posición de sus patas. Los dinosaurios, como veis aquí, tenían las patas hacia abajo, rectas. En cambio, el Dimetrodon las tenía hacia los lados, como los cocodrilos o el resto de reptiles actuales. Pero ojo,
que esto no significa que el Dimetrodon sea estrictamente un reptil. Este sinápsido pelicosaurio estaba ligeramente emparentado con los mamíferos. Por eso se le llama comúnmente reptil mamiferoide. No hay ni que decir que este es uno de mis no dinosaurios favoritos. No hay nada más que ver en la gran cantidad de figuras diferentes de este animal que tengo. El nombre Dimetrodon significa diente de dos medidas, y lo que lo hace tan singular es esa enorme cabeza y sobre todo su vela dorsal. El Dimetrodon vivió hace aproximadamente 290 millones de años durante el periodo Pérmico inferior, en lo que fue el supercontinente que formaban América del Norte y Europa. Los dimetrodones se expandieron bastante bien, ya que desde el año 1978 hasta la fecha se han descrito como unas 20 especies de Dimetrodon diferentes. Vale que estas especies realmente no todas lo son, ya que muchos son ejemplares jóvenes, adultos o machos o hembras, ya que tenían dimorfismo sexual. Así que en realidad hay como una docena de especies diferentes de Dimetrodon. El resto parece ser que son la misma especie. Al Dimetrodon se le considera el primer gran superdepredador terrestre. Y hasta hace solo algunos pocos años se pensaba que este animal solo cazaba en tierra, pero eso cambió en el año 2014, que llegó una noticia increíble. Trozos de cartílago de tiburón incrustados en dientes de Dimetrodon. La especie de tiburón en concreto era un Senacanthus, un género extinto de tiburones de agua dulce. Por lo visto, cuando las presas en tierra escaseaban, el Dimetrodon se adentraba en aguas poco profundas para cazar tiburones y peces de gran tamaño. Por su aspecto, no es difícil imaginárselo de forma muy similar al de una iguana marina. Pero cazar tiburones también era un arma de doble filo, ya que los paleontólogos encontraron huesos con mordidas de dientes de tiburón. Entonces, ¿la vela que tenía era para nadar mejor? Pues se dice que la vela, que se basa en espinas vertebrales alargadas, tenía la función de estabilizar la columna para una mejor locomoción. Antiguamente se creía que pudo cumplir una función de termorregulación, pero eso quedó descartado, y en lo que sí coinciden muchos científicos es que pudo cumplir una función meramente reproductiva. Luego había otro pelicosaurio muy parecido al Dimetrodon, también con una vela, pero herbívoro, el Edaphosaurus. Os cuento. Un animal que vivió a finales del periodo Carbonífero y principios del Pérmico, en lo que fue América del Norte y Europa. Cuando digo que habitó Norteamérica y Europa, no os imaginéis el mapa con los continentes como los conocemos ahora. Ya sabéis que antiguamente hubo un supercontinente llamado Pangea. Este supercontinente se fue separando y dio lugar a los continentes que tenemos ahora. En realidad, en el periodo Carbonífero había dos continentes, Pangea y Siberia, y estos dos continentes o supercontinentes estaban rodeados por un solo océano llamado Pantelasa. Seguro que el Edaphosaurus os recuerda mucho al Dimetrodon, un animal del que ya os hablé en otro vídeo, pero a pesar de que se parecían mucho, eran muy diferentes. El Edaphosaurus, a pesar de que es pariente del Dimetrodon, era herbívoro, medía 3 metros de longitud y 1,5 metros de altura. Y si os fijáis, su cabeza y su aleta son diferentes a la del Dimetrodon. Este animal también era un reptil mamiferoide, lo que significa que estaba más emparentado con nosotros, los mamíferos, que con los dinosaurios. ¿Y por qué se parecía tanto al Dimetrodon, pero en cambio este era herbívoro? Bueno, pues esto se conoce como evolución paralela. La evolución paralela se conoce como el origen independiente de un rasgo o una característica similar en especies relacionadas pero distintas. Normalmente en especies con un ancestro común. Pero estos dos no eran los únicos reptiles con vela, en aquella época era algo bastante común. Al igual que sucede con el Dimetrodon, los científicos no saben a ciencia cierta para qué era la utilidad de su vela. Algunos piensan que podía ser algo meramente reproductivo. En cambio, otros sostienen la teoría de que le valía como termorregulación. Como curiosidad, en los cómics de Jurassic Park de la editorial IDW se nos muestra un Dimetrodon comiendo plantas. Esto nos puede llevar a pensar que en realidad se trata de un Edaphosaurus. Eso, o a lo mejor se trata de un error del guionista o del dibujante, o quién sabe, de ambos. Bueno, ¿qué os ha parecido todo esto?
Espero que os haya gustado, que me dejéis un like y que lo pongáis en los comentarios. Eso ayuda a que el vídeo y YouTube lo recomiende. Un saludo, hasta el próximo vídeo.